En este podcast se hablará sobre la obra de Rui Mauro Marini llamada La dialéctica de la dependencia. La estructura que se llevará a cabo será establecer el objetivo principal del autor, el desarrollo de la obra y una pequeña conclusión. El objetivo principal del autor, el cual menciona constantemente a lo largo de su ensayo, no es estudiar las formas económicas particulares que existían en América Latina en su etapa precapitalista, sino fijar la pauta en que ha de llevarse a cabo este estudio, pauta que corresponde al movimiento real de la formación del capitalismo dependiente, es decir, de la circulación a la producción, de la vinculación al mercado mundial, al impacto que ello acarrea sobre la organización interna del trabajo, para volver entonces a replantear el problema de la circulación, porque es propio del capital crear su propio modo de circulación, y de esto depende la reproducción ampliada en escala mundial del modo de producción capitalista. El autor inicialmente menciona que la esencia teórica de la dependencia latinoamericana se puede interpretar de dos formas. La primera es la ortodoxa, es decir, la sustitución del hecho concreto por el concepto abstracto, y la segunda es la adulteración del concepto en nombre de una realidad rebelde a aceptarlo en su formulación pura. Es decir, ante la dificultad de adecuar a una realidad categorías que no han sido diseñadas específicamente para ellas, se recurren entonces a enfoques metodológicos y teóricos. La consecuencia de este procedimiento es el eclecticismo, es decir, la falta de rigor conceptual y metodológico. Esas desviaciones nacen de una dificultad real frente al parámetro del modo de producción capitalista puro, ya que la economía latinoamericana presenta peculiaridades que se dan a veces como insuficiencias y otras como deformaciones. Es por esto que se recurre al estudio sobre el precapitalismo. Por su estructura, no se puede desarrollar de la misma forma como en las economías avanzadas y desarrolladas. El autor menciona que más que un capitalismo se tiene un capitalismo sui generis, que solo cobra sentido si es bajo la perspectiva del sistema en su conjunto a nivel tanto nacional como internacional. Es la forma en que América Latina adoptó el capitalismo dependiente lo que ilumina el estudio de su gestación y que permite conocer entonces las tendencias que desembocaron en este resultado. Lo más simple puede ayudarnos a entender lo más complejo, según Marx, citado por el autor. Posterior a esto, el autor busca explicar dicha esencia en 5 rubros diferentes, en cuanto a su integración al mercado mundial, el intercambio desigual, la superexplotación del trabajo, el ciclo del capital en la economía dependiente y la industrialización. En cuanto a la integración del mercado mundial, en el siglo XVI, como ya se sabe, Latinoamérica se desarrolla en estrecha consonancia con la dinámica del capital internacional. Es una colonia productora de metales preciosos y bienes exóticos que contribuyeron al flujo de mercancías al comercio, permitiendo entonces el desarrollo del capital comercial y bancario europeo, y que ayudaron a la creación de una gran industria. Es decir, hubo una articulación en torno a la metrópoli. Entran en una estructura definida, o sea, la división internacional del trabajo, determinante del curso del desarrollo ulterior de la región. Es desde aquí que surge la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco de relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia es más dependencia. El autor menciona una fórmula del subdesarrollo de André Gunder Frank. No obstante, como crítica a este autor, Mauro menciona que la situación colonial no es lo mismo que la situación de la dependencia, puesto que aunque se dé una continuidad entre ambas, no son homogéneas. De cierta forma, se puede entender que la industria de los países desarrollados también dependían de los países subdesarrollados y sus recursos. La contribución de Latinoamérica al capitalismo es la capacidad de crear oferta mundial de alimentos y la formación de un mercado de materias primas industriales. Y más allá de esto, contribuye a que el eje de la acumulación de la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la acumulación pasa a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que simplemente de la explotación del trabajador. Sin embargo, este desarrollo se da con una mayor explotación. El autor menciona que la inserción de Latinoamérica en la economía capitalista responde a las necesidades y exigencias que plantean los países industriales al paso a la producción de plusvalía relativa, que es la forma de explotación del trabajo asalariado, que fundamentalmente con base en la transformación de las condiciones de producción resulta de la desvalorización real de la fuerza del trabajo, o, en otras palabras, que se obtiene más valor de la sobreexplotación. Al aumentar la productividad, el empleado produce más productos, pero no más valor. Es esto lo que lleva al capitalista individual a procurar el aumento de productividad, ya que ello permite rebajar el valor individual de su mercancía en relación al valor de las condiciones generales de la producción, adquiriendo entonces una plusvalía superior al de sus competidores, es decir, una plusvalía extraordinaria. El valor social de la unidad de los productos se reduce en términos proporcionales.
De esta forma y de una manera más sencilla, lo que determina el valor y la cuota de la plusvalía no es la productividad, sino la explotación, que es esta relación entre el tiempo de trabajo excedente, que sería la plusvalía, y el tiempo de trabajo necesario, que es el salario. De esta forma, mientras que el efecto de la oferta de los bienes en América Latina es el de reducir el valor real de la fuerza del trabajo en los países industriales, que permite así el incremento de la productividad, es aquí donde se aumenta la plusvalía relativa en los países industriales. De acuerdo con el autor, el tema de la superexplotación es de suma importancia para poder entender esta dependencia latinoamericana, ya que se reduce también el consumo del obrero más allá de su límite normal, por lo que el fondo necesario de consumo se convierte en un fondo de acumulación de capital, implicando un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente. Por lo tanto, se intensifican los mecanismos del trabajo sobreexplotado, de la prolongación de la jornada, de la expropiación de parte del trabajo necesario al obrero para responder su fuerza de trabajo, y esto configura un modo de producción fundado en la mayor explotación del trabajador y no en el desarrollo de su capacidad productiva. Es importante rescatar que todo este proceso de sobreexplotación es una reproducción de las medidas que se dejaron de la herencia colonial de los países desarrollados en los países en desarrollo. Y como existe esta cierta reproducción de patrones, una vez convertida en siendo el productor del capital, la América Latina tiene que crear su propio modo de circulación, que no puede ser el mismo. Entonces, para acumular el capital, es mediante una acumulación fundada en la superexplotación del trabajador, como se mencionó anteriormente. Y es en esa contradicción en la que radica la esencia de la dependencia latinoamericana. La base real son los lazos que ligan a la economía latinoamericana con la economía capitalista mundial. Tal como menciona el autor, la economía exportadora es algo más que el producto de una economía internacional fundada en la especialización productiva. Es una formación social basada en el modo capitalista de producción, que acentúa hasta el límite las contradicciones que le son propias. De esta forma, cuando se llega al sistema capitalista mundial a un cierto grado de desarrollo, América Latina tiene que entonces ingresarse en esta etapa de la industrialización, y esto tendrá que hacerlo a partir de las bases creadas por la economía de exportación. No obstante, estas medidas industrializadoras no han obtenido los resultados que se han querido. La industria sigue siendo una actividad subordinada a la producción y a la exportación de bienes primarios, que constituyen el centro vital del proceso de acumulación, como el proceso desarrollista creía que resolvería la insuficiencia. De esta forma, la industrialización de América Latina no crea su propia demanda ni atiende sus propias necesidades, sino que nace para atender una demanda externa y una demanda preexistente que se ha venido configurando a lo largo de la historia y que se estructura en función de los requerimientos del mercado procedentes de los países avanzados. Es decir, que solo se busca acelerar la concentración del capital en el sector industrial, es decir, en el centro, absorbiendo grandes masas de trabajo y acentuando la intensificación del mismo. Ahora, el autor plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la forma para mantener vivo este sistema industrial? Es continuando importando capital extranjero bajo la forma de financiamiento e inversiones directas en la industria. El nuevo flujo del capital reorganizado posterior a las crisis económicas después de la Segunda Guerra Mundial se orientaba preferentemente hacia el sector industrial. Se planteó la necesidad entonces de exportar a la periferia equipos y maquinaria que ya eran obsoletos antes de que se hubiera amortizado totalmente, por lo que evidentemente el desarrollo y el crecimiento de América Latina iba a ser mucho peor y en condiciones de gran desigualdad a comparación de los países en desarrollo, de los países desarrollados. Además, este proceso tecnológico y de industrialización también contribuyó a sostener la tendencia capitalista y fortalecerla. En conclusión, el autor menciona que desde los proyectos de integración regional, económica y subregional hasta el diseño de políticas agresivas de competencia internacional, se asiste en toda América Latina a la resurrección del modelo de la vieja economía exportadora, llamada subimperialismo. Además menciona que esto nos lleva a definir las determinaciones que se encuentran en la base de la lucha de clases, que ahí desenvuelve y abre así perspectivas más claras a las fuerzas sociales empeñadas en destruir esa formación monstruosa que es el capitalismo dependiente. El desafío teórico que se plantean los marxistas latinoamericanos es este entonces. Menciona también que la economía exportadora constituye la etapa de transición a una auténtica economía capitalista nacional, la cual pues habría que preguntarnos si realmente América Latina puede llegar a ser una. Y esta no solo se configura cuando emerge allí la economía industrial. La economía dependiente se encuentra enteramente subordinada a la dinámica de la acumulación. Por lo tanto, pensar en un cambio o pensar en una reestructuración económica es realmente muy difícil, puesto que
tal y como lo hemos visto a lo largo de la obra, este proceso es histórico y viene desde la colonización de América Latina. Por lo tanto, cambiar esta forma estructural, política y social y también económica es sumamente complicado.